En una de las viñetas del famoso cómic de Calvin y Hobbes, se puede ver a los dos personajes que están sentados los dos en un árbol y se les ve de espaldas. Y ya desde el principio te das cuenta, aunque la primera viñeta no dice nada, que estos dos amigos están teniendo una conversación trascendental. De alguna manera se están haciendo preguntas que van a resolver las cuestiones que han atañido a toda la humanidad por los siglos. El tigre, este amigo imaginario que tiene Calvin, a lo que Calvin responde rotundamente diciendo, por supuesto que existe, porque tiene que haber alguien ahí fuera que realmente quiera eliminarme, tiene que haber alguien ahí fuera que quiera destruirme. Y la razón por la que el pequeño Calvin cree en la existencia de Dios en este cómic, que obviamente tiene mucho más gracia cuando lo lees que cuando se cuenta, la razón por la que este hombre estaba diciendo, este chaval está diciendo que Dios existía era porque Él era la única explicación para los sufrimientos. Entonces, realmente Dios existe y tengo que creer que existe, dice Calvin, porque es la única forma que tengo de explicar que estoy pasando por momentos difíciles. Porque supuestamente este Dios es un Dios tirano que se deleita en hacer sufrir a sus criaturas. Y obviamente la percepción que tiene este carácter ficticio sobre Dios es una percepción que no se ajusta con lo que la Biblia enseña. Es una distorsión del carácter de Dios. Una distorsión de la soberanía de Dios, una distorsión de su amor, de su justicia, de su cuidado para con nosotros. No obstante, aunque entendemos que Calvin está distorsionando a nuestro Dios, y puede ser que nosotros no lo digamos con sus mismas palabras, a veces parece que cuando estamos pasando por el sufrimiento, cuando nos encontramos abatidos por las dificultades de la vida, que venimos en cierta manera con nuestra conducta, con nuestro comportamiento, a decirle que realmente estamos pasando por lo que estamos pasando porque es su culpa. No creo que ninguno de nosotros se atreva a decir que tú, Dios, eres la causa de mis sufrimientos, que tú eres la causa de lo que me está sucediendo de manera negativa, pero sí que lo que hacemos es pedirle cuando estamos sufriendo, estamos suplicándole, Señor, sácame de esta situación, líbrame de este sufrimiento. Pero si Dios no responde como nos gustaría, si no responde como estamos esperando, entonces empezamos a llegar a conclusiones erróneas. Y empezamos a pensar que Dios nos ha abandonado, que Dios nos ha dado la espalda, que nos ha dejado de lado, que no está interesado en nuestro sufrimiento, que no se preocupa por nosotros, que se ha convertido en una especie de tirano al cual le deleita causarnos este dolor. Así que en última instancia, venimos a decir lo mismo que Calvin. Dios existe porque tiene que haber alguien ahí fuera que esté buscando cómo destruirme. Y en otras palabras, Dios nos ha dejado solos. Dios nos ha dejado a la merced de nuestros sufrimientos. Estamos al antojo de nuestras circunstancias, nuestras situaciones. No tenemos escapatoria, no tenemos esperanza cuando estamos sufriendo. Así que, ¿cómo podemos evitar este error? ¿Qué es lo que tenemos que pensar, que tener grabado en nuestros corazones para no llegar a la conclusión cuando estamos sufriendo de que Dios nos ha dejado? La respuesta la vamos a encontrar en el pasaje que vamos a estudiar esta noche. Vamos a estar en Job, capítulo 33, versículos 13 al 33. Y en Job, capítulo 33, versículos 13 al 33, vamos a identificar dos pruebas que garantizan que Dios no nos ha abandonado en el sufrimiento. Dos pruebas que garantizan que Dios no nos ha abandonado en el sufrimiento. La primera prueba que estaremos en 18 es la instrucción de Dios. La instrucción de Dios garantiza que no estamos solos. Y la segunda prueba que veremos en los versículos 19 al 33 es su redención. La redención de Dios también garantiza que no estamos solos. Entonces veamos, vuelvo a repetir, es que la instrucción de Dios garantiza
versículos 13 a 18, nos viene a enseñar básicamente que en la peor de las circunstancias, cuando todo parece que está perdido, cuando realmente podemos decir, humanamente hablando, Dios nos ha abandonado, su instrucción confirma que no es así. Su instrucción confirma que Él está con nosotros en todo momento. Recordad los sufrimientos de Job. Recordar la situación por la que este hombre estaba pasando. En un día lo perdió todo, perdió todas sus posesiones, perdió su familia y prontamente también perdió su salud. Y todo esto nos cuenta el libro al principio, en el capítulo 1, no porque Job hubiese pecado, sino porque Satanás y Dios se encontraban de alguna manera en una batalla cósmica. El creador del universo quería demostrarle al enemigo de nuestras almas que cuando Dios da la fe, y es una fe genuina que solo Dios da, esta fe persevera hasta el final, aunque lo pierda absolutamente todo. El problema es que Job no sabía nada de esto. Job no tenía Job capítulo 1. Job no sabía lo que estaba sucediendo. Él se encontró que un día, de la noche para la mañana, así sin más, lo pierde todo, sin justificación alguna, que acaba sufriendo como nunca nadie antes sufrió, podemos decir. Él estaba perdido. Así que tristemente, a pesar de que su fe perseveró hasta el final, en medio de esta situación tan difícil, Él hizo algo que también probablemente hubiésemos hecho todos nosotros. Y es que se quejó contra Dios. Y al quejarse, pecó. ¿Y cómo es que se quejó contra Dios? Mirad el primer versículo 13 de Job 33. ¿Por qué te quejas?, le dice Eliú. ¿Por qué te quejas contra Él, contra Dios, diciendo que no da cuenta de todas sus acciones? En otras palabras, Dios ha estado callado, lo está diciendo Job. Dios no me ha respondido, no me ha contestado. Una y otra vez le he citado a juicio. Le he pedido que se subiese al estrado. Le he dicho, Dios, defiende tus acciones. Dios, no es justo que estés sufriendo como estoy sufriendo. Y si tú eres un Dios justo, tienes que explicarme por qué estoy pasando, por lo que estoy pasando. Porque no tiene sentido. Sin embargo, Dios no se presenta. Dios no se defiende. Dios no dice nada. Así que en definitiva, realmente Job acaba concluyendo, estoy solo ante el peligro. Ni aun Dios mismo me va a explicar el porqué de mi situación. ¿Una vez te has sentido así? ¿Te has sentido tan abrumado por las circunstancias, por el sufrimiento y el dolor, que has llegado a la conclusión de que realmente Dios te ha dejado? Que estás suplicándole y pidiéndole ayuda, consuelo, apoyo, que la situación termine, que el sufrimiento acabe, lo único que te encuentras es una pared. Pues entonces, si ese es el caso, te digo exactamente lo mismo que Eliú le dijo a Job. ¿Por qué te quejas contra Dios? ¿Por qué te quejas contra Él? Aunque las circunstancias nos digan lo contrario, aunque parece que todo a nuestro alrededor está afirmando, gritando a voz alzada que Dios nos ha dejado. Dios, en el momento de mayor soledad, en el momento de mayor angustia, Él está con nosotros y lo sabemos con certeza porque Dios ha hablado. Versículo 14. Le pregunta en el 13, ¿por qué te quejas contra Él diciendo que no puede dar cuenta de sus acciones? Versículo 14, ciertamente Dios habla una vez y otra vez, pero nadie se da cuenta de ello. El libro está diciendo a Job, Job, ¿estás equivocado? Lo mismo que le ha dicho en el versículo 12, Job no tiene razón. Dios no ha guardado silencio, Dios no ha estado callado, Dios ha hablado. Y al hacerlo ha demostrado que nunca te ha dejado. Ha demostrado que no te ha abandonado. El problema no está con Dios. Dios ha hablado de muchísimas maneras, Job. El problema está contigo. El problema está con nosotros. ¿Nos es más fácil creer que Dios nos ha abandonado que aceptar que Dios está con nosotros en medio del sufrimiento? Porque si esto es así, si realmente Dios está presente cuando sufrimos, y si Dios es soberano y puede actuar y actúa en cada circunstancia del universo, y aún así permite que suframos, aunque está presente,
Entonces, la única conclusión lógica es que la situación difícil por la que estamos pasando es su voluntad para nuestras vidas. J.C. Ryle dijo lo siguiente: el ser humano puede tolerar que le digan que Dios es grande, puede tolerar que le digan que Dios es justo y santo y puro, pero que le digan que Dios es soberano y no rinde cuentas a nadie, estas son verdades que no puede soportar. Fin de la cita. Que Dios esté con nosotros cuando estamos sufriendo no solo significa que es nuestro apoyo, que es nuestro consuelo, que es nuestro sostén, que es nuestras fuerzas, que es la roca firme bajo nuestros pies, sino que también lo que significa es que lo que está demostrando es que las circunstancias por las que estamos pasando son sus circunstancias para nuestras vidas. Es su voluntad. Y esa es la razón por la que Eliú está intentando que vea intentando que Job vea cómo es que Dios no le ha dado la espalda en medio de dolor, porque Job tenía que llegar a entender esta verdad. Entonces, Job eran las circunstancias de Dios para la voluntad de un Dios mucho mayor que el hombre, un Dios mucho mayor que Job. Y es con esto en mente que Eliú entonces le demuestra a Job que Dios sí manifiesta su presencia en medio del dolor, en medio de la angustia, del sufrimiento. Y lo hace en los versículos 15 y 18, fijaos cómo dice, os lo leo. En un sueño, en una visión nocturna, cuando un sueño profundo cae sobre los hombres, mientras dormitan en sus lechos, entonces Él abre el oído de los hombres y sella su instrucción, para apartar al hombre de sus obras y del orgullo guardarlo. Libra su alma de la fosa y su vida de pasar el Seol. ¿Cómo es que Dios instruyó a Job en medio del sufrimiento? Por medio de visiones y por medio de sueños. Y es verdad que Dios hoy ya no habla por visiones y sueños, pero no podemos ignorar que es como Dios se reveló en la época en la que Job vivió. En la época patriarcal, la época de contemporáneos a Job, nos encontramos en Génesis que Dios se reveló en visiones nocturnas por medio de sueños a Abimelech, a Abraham, a Jacob y tantos otros. Una y otra vez a lo largo del Génesis encontramos manifestaciones de Dios en las que Dios instruye a sus siervos por medio de los sueños. Cuando Job vivía, Dios sí que se revelaba por sueños y visiones. Y de ahí que Eliú le venga a decir en los versículos que vamos a leer, en el 15 y el 16, que Dios instruye al hombre de esta manera. Que Dios instruye por sueños y visiones. Y esto lo dice porque en Job 7:14, Job se queja de eso mismo. Se queja de que sus sueños le están asustando, que sus visiones le están aterrorizando. Así que Eliú conscientemente está haciendo un esfuerzo para que Job entienda que aun esos sueños que le están asustando y aterrando demuestran que Dios estaba presente con él. Porque aún Dios se manifiesta por medio del terror de los sueños. O al menos es lo que Eliú le quiere decir. Los sueños, como si de un punzón a rojo vivo se tratasen, estaban buscando atravesar las coyunturas y los tuétanos de Job para llegar a su corazón y poder ablandar su corazón y poder instruirle con un propósito específico, instruirle en humildad. Por eso el versículo 17 nos da la razón de estos sueños, de esta instrucción que viene por medio de estos sueños. Cuando dice, para apartar al hombre de sus obras y de orgullo guardarlo. El lenguaje de este versículo es interesante. La palabra obras se refiere a logros, al éxito del hombre. Y Job realmente era un hombre logrado, era un hombre que había tenido éxito. Su familia era una familia numerosa y supuestamente piadosa, por lo que se nos escribe al principio del libro. Su hacienda era una hacienda abundante, era un hombre rico, tenía multitud de siervos, multitud de ganados, era un hombre de un estatus social importante, era uno de los sabios de la tierra, se le consideraba uno de los príncipes del Oriente, Antiguo Oriente Próximo. Era un hombre que lo tenía todo, humanamente hablando tenía toda razón para jactarse. Y ese era el peligro, que Job podía llegar a creerse que era lo que era por lo que él era.
y realmente reconocer que todo lo que tenía era por la gracia de Dios. Por eso mismo Dios lo humilla, y lo humilla por medio de su instrucción, que son sueños y visiones. Y todo con el fin de evitar que el orgullo lo lleve a la muerte. Versículo 18 que leímos antes. Un corazón orgulloso nunca verá a Dios. Y de hecho es interesante que al final del libro, en el capítulo 42, versículo 5, es cuando Job se humilla ante Dios, cuando reconoce su error y que habló con orgullo en cuanto a Dios, es cuando puede concluir: ahora sí te veo. Hoy en día, Dios no se revela de esta manera. Y no vamos a entrar en detalle en todo eso. Pero Dios se revela en los últimos días, nos dice el autor de Hebreos, en Hebreos 1:2, por el Hijo. Por lo tanto, si queremos tener la instrucción de Dios en medio de sufrimiento, tenemos que ir al Hijo. Pero la pregunta es: ¿dónde vamos al Hijo? ¿Cómo vamos al Hijo? Y Jesús mismo lo dijo en Juan 5:39, hablando a los judíos: examinad las Escrituras, porque en ellas encontráis la vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí. Así que, aunque no vivimos en la época de Job, es claro que Dios sigue revelándose. Es claro que Dios nos sigue instruyendo, pero lo hace por medio de su palabra. No lo hace por medio de sueños, experiencias y visiones, sino es por su palabra. ¿Y qué significa esto? Pues es muy sencillo. ¿Quieres ver a Dios en el sufrimiento? ¿Estás abatido por tus circunstancias y estás clamándole y parece que no hay respuesta y llegas a la conclusión de que te ha abandonado? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Vete a su palabra. Vete a su palabra, donde hallarás la instrucción para tu vida. Y no estamos hablando de la instrucción de cómo hacer que el sufrimiento se acabe, o de por qué estoy sufriendo, sino la instrucción clara en la Escritura de que cuando estamos sufriendo, Dios está con nosotros. Dios no nos ha abandonado. Lo sintamos o no, lo veamos o no, dudemos o no, nos cueste creerlo o no. Cristo Jesús ha dicho que si hoy tú y yo somos sus discípulos, Él estará con nosotros hasta el fin de los días. La misma verdad en Hebreos 13:5, el autor de Hebreos dice que nos deleitemos, contentemos en Dios, porque Dios nunca nos dejará, nunca nos abandonará. Romanos 8:38, Pablo listando una serie de elementos: ni lo alto, ni lo profundo, ni las autoridades, ni los huestes angelicales, ni nada, absolutamente nada de lo creado nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No hay fosa profunda en la que te encuentres en la cual Dios no pueda estar. No hay dolor que pueda aplacar la presencia de Dios. No hay sufrimiento que pueda eclipsar que Dios está con nosotros en todo momento. Y lo sabemos no porque es lo que experimentamos, no porque hayamos tenido un sueño. Lo sabemos porque es la instrucción de la palabra de Dios. La palabra nos enseña que Dios no nos ha abandonado. Así que como cuando Job tuvo dudas y Dios lo instruyó por medio de sus sueños y visiones, de la misma manera nosotros, cuando dudamos y pensamos que Dios nos ha dejado de lado, debemos humillarnos, arrepentirnos y aceptar la instrucción de la palabra. Que en aquellos momentos en los que te parece que estás solo, que no es verdad, porque la Biblia dice que Dios está con nosotros. La instrucción de Dios por su palabra garantiza que no nos ha dado la espalda en medio del sufrimiento. Pero en este pasaje encontramos una segunda prueba que demuestra que no estamos solos cuando estamos pasando por dolor. La redención de Dios garantiza que no estamos solos. La redención, versículos 19 al 33. Mirad cómo continúa el Liú en los versículos de 19 a 22, los primeros cuatro versículos de esta sección. El hombre es castigado también con dolor en su lecho y con queja continua en sus huesos, para que su vida aborrezca el pan y su alma el alimento favorito. Su carne desaparece a la vista y sus huesos que no se veían aparecen. Entonces su alma se acerca a la fosa y su vida a los que causan la muerte. Si antes en los versículos anteriores veíamos cómo el Señor instruía al hombre por medio de sueños y señales, ahora en estos versículos observamos cómo lo disciplina con dolor y cómo le causa angustia y queja en sus huesos.
Hay una secuencia en estos versículos. Dios primeramente nos instruye para que no pequemos de orgullo, para que no seamos orgullosos. Pero si decidimos seguir obstinados, si decidimos perseverar en nuestro pecado de orgullo, entonces Dios actúa y nos disciplina. Y no de cualquier manera, sino que tal y como dice el versículo 19, enviará una enfermedad terrible que nos dejará en la cama. El dolor es tan intenso que lo sentimos continuamente en nuestros, lo sentimos continuamente en nuestros huesos. Se cala en lo más profundo de nuestro cuerpo. No hay medicina que pueda calmarlo, que pueda curarlo. Básicamente nos sentimos como si nos hubiesen quebrantado todos los huesos y aún hubiesen vuelto a su sitio. Tendremos tanto dolor que aún aborreceremos el pan, versículo 20. Lo básico para comer, lo básico para darnos la fortaleza para salir de esta enfermedad. Y ya no hablemos de manjares. Solo pensar en eso va a causar ganas de que vomitemos. Poco a poco esta enfermedad y la falta de alimento irán minando nuestras fuerzas y harán que nuestra carne sea limada, que aparezcan nuestros huesos. Y como si un fantasma se tratase, nos volveremos en esqueletos andantes, con la marca en nuestra frente de la inminencia de la pena de muerte. Ese contraste que se presenta en los versículos anteriores que veíamos es la instrucción en el corazón para librarnos del orgullo y de la muerte. Pero en estos versículos el resultado de esta enfermedad es la muerte. Versículo 22. Entonces su alma se acerca a la fosa y su vida a los que causan la muerte. Una situación deprimente. Una situación muy peligrosa. Imaginaos cómo se sentía el pobre Job al escuchar las palabras de Eliú. Todo lo que está describiendo Eliú en estos versículos se corresponde con cada uno de los sufrimientos de Job. Para Job escuchar esas palabras era como verse en el espejo. Y su situación fue una situación desesperante. Y si lo fue así, entonces sin la menor duda que acabó quejándose. Y realmente que acabó creyéndose que Dios lo abandonó. Estoy seguro que si tuviésemos que sufrir con la misma intensidad por la que Él sufrió, si somos salvos, perseveraremos hasta el fin. Pero tendremos una lucha terrible con la queja. Nos costará creer que Dios no nos ha dejado, que Dios no nos trata como sus enemigos. De hecho, ¿cuántas veces pasamos por circunstancias y problemas mucho menores que los de Job y empezamos ya a cuestionar a Dios? Empezamos a dudar de su amor, empezamos a dudar de su cuidado, empezamos a dudar de su ternura, empezamos a dudar de su soberanía, empezamos a dudar de su presencia. Nos creemos que Dios no nos responde. El sufrimiento por el que Job estaba pasando es un sufrimiento intenso, profundo, desmedido, y un sufrimiento de tal manera que si Dios no hubiese intervenido, hubiese acabado con la vida de Job. Es aquí donde surge la pregunta: ¿de qué vale que Dios nos discipline para ser humildes si nos quita la vida en el proceso? ¿De qué vale todo esto si al final entonces el resultado es que nuestra alma termine en la fosa? Porque al fin y al cabo los muertos no pueden humillarse, los muertos no pueden arrepentirse. ¿Te has sentido alguna vez así, en la que realmente puedas decirle a Dios: Dios, como sigas así, como tu mano siga de esta manera contra mí, vas a acabar destruyéndome? Dios, ya no puedo soportar esta situación más. No tengo fuerzas para seguir con este sufrimiento. La muerte ahora mismo me sabe mejor que la vida. ¿Qué podemos hacer cuando la aflicción por la que estamos pasando nos arroja al abismo del dolor? La respuesta la encontramos en los versículos 23 al 30. Cuando tus difíciles circunstancias te llevan a creer que Dios te ha abandonado, tienes que aferrarte a la redención de Dios como una prueba definitiva de que no es así, que siempre está con nosotros. Mirad estos versículos de 23 al 30, los voy a leer. Dice así: si hay un ángel que sea su mediador, uno entre 1000, para declarar al hombre lo que es bueno para él, y que tenga piedad de él y diga: líbralo de descender a la fosa, he hallado su rescate, que su carne se vuelva más tierna que en su juventud, que regrese a los días de su vigor juvenil.
Entonces orará a Dios y Él lo aceptará para que vea con gozo su rostro y restaure su justicia al hombre. Cantará Él a los hombres y dirá: he pecado y pervertido lo que es justo y no es apropiado para mí. Él ha redimido mi alma de descender a la fosa y mi vida verá la luz. He aquí, Dios hace todo esto a menudo con los hombres para rescatar su alma de la fosa, para que sea iluminado con la luz de la vida. Para entender este pasaje tenemos que entender la queja o recordar la queja que Job tuvo de Dios en los versículos 10 y 11 del mismo capítulo, que lo vimos la última vez hace 2 semanas. He aquí, dice Job, he aquí, él busca, versículo 10, pretextos contra mí, me tiene por enemigo suyo, pone mis pies en el cepo, vigila todas mis sendas. Job se está describiendo a sí mismo como un prisionero de guerra. Está diciendo que Dios ha hecho la guerra contra mí y ha ganado. ¿Quién puede ganarle? Me he hecho prisionero, ahora estoy en cadenas, me tiene en su mazmorra divina donde el fin que me espera es la muerte. Este tipo de prisionero de guerra no iba a poder salir de esa situación a no ser que hubiese un intercesor, que hubiese un mediador que se presentase ante el rey con el pago que el rey reclamaba por la liberación de este esclavo, de este prisionero. Job se veía sin salida. Dios la había metido en una de sus celdas y había tirado la llave al fondo del mar, y básicamente lo que Job viene a decir es que Dios se olvidó de mí. No hay escapatoria. Y si Dios ha hecho esto contra Job, ¿quién podrá ayudarle? ¿Qué hombre puede levantarse contra Dios y defender a Job? ¿Quién puede decirle a Dios: ¿qué es lo que haces con Job? No hay hombre que pueda enfrentarse al rey que ha decidido poner en la prisión a Job. No hay hombre que tenga el poder de poder decirle: yo he pagado el precio para liberarle de este sufrimiento, para liberarle de la muerte. Solo un igual con Dios, solo otro que era como Dios podía hacer tal cosa. Podía levantarse en la asamblea divina y no solo interceder por Job, sino también decir: mira, yo he pagado el precio de su rescate. Y este individuo es el ángel que se nos menciona en el versículo 23. Pero no es un ángel cualquiera. Por así de la frase, un ángel como uno entre mil. O sea, no hay otro como él. Este ángel es un ángel único. Y al ángel al cual Eliú se está refiriendo es el famoso ángel de Jehová, que se nos presenta una y otra vez a lo largo del Antiguo Testamento. Y Jacob en Génesis 49, versículos 15 y 16, os los voy a leer, lo describe muy bien. ¿Quién es este ángel? Cuando está bendiciendo a José, dice: el Dios, delante de quien anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta ese día, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos muchachos y viva en ellos mi nombre. Es decir, el ángel de Jehová es el Dios que fue el pastor de Jacob, el Dios ante el cual caminaron Abraham e Isaac, el Dios que lo rescató de todo mal. El ángel del cual estaba hablando Jacob en Génesis 49, es el mismo ángel al cual Eliú está haciendo referencia en Job 33. Y lo que Eliú viene a decir en esos versículos es importantísimo. Jacob se había quejado en Job 9, versículos 32 y 33, de que no había un mediador, un árbitro entre él y Dios. Si Dios decide levantar mi mano contra mí, ¿quién? Y no hay nadie como Dios que pueda detenérsela. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Quién puede detener la mano de Dios? ¿Quién podrá defenderme contra sus ataques? Así que es con esto en mente que Eliú le responde y dice: Job, estás equivocado. Sí que hay uno que puede defenderte. Sí que hay uno que puede frenar esta mano, y es Dios mismo. Tu propia defensa en medio de sufrimiento se encuentra en la persona de Dios. El ángel de Jehová será quien se levantará y intercederá por ti y te restaurará y pagará tu rescate, logrará tu libertad. O sea, Job, ten bien claro que Dios no te ha dejado solo. En medio de tu sufrimiento, Él está contigo. Su ángel intercede por ti. Este mediador glorioso intercede por Job, rescata a Job, renueva sus fuerzas, restaura su justicia. O sea, Job no volverá a ser tratado como un enemigo nunca más. Versículos 24 a 26. Y como resultado de la obra de este ángel, entonces Job, vemos en los versículos 27 al 28, que se arrepentirá.
y que empezará a dar testimonio de la redención que logró el ángel de Jehová. ¿Y con qué fin actúa Dios de esta forma? Versículos 29 y 30. De la misma manera que Dios instruye al hombre, como vimos en los versículos 13 a 18, por medio de sueños y visiones para librarlo del orgullo, Dios también lo rescata del sufrimiento para librarlo de la muerte. Y todo esto que está afirmando Eliú una y otra vez vuelve a la misma verdad. Job, Dios no te ha abandonado. Dios está contigo. Él te va a rescatar. Simplemente considero que es importante aclarar antes de continuar un poquito más que este pasaje nos está enseñando que cuando sufrimos, que es porque Dios nos ha declarado la guerra. Que cuando sufrimos, que es porque Dios ha levantado su mano contra nosotros y de alguna manera está voluntariamente y con deleite causándonos dolor, porque sí, como si fuese un tirano caprichoso. Pero lo que sucede en este pasaje es que Eliú está respondiendo a Job conforme a los términos que Job estaba usando. Y Job se estaba quejando de que Dios lo hizo un prisionero de guerra. Así que Eliú le responde, bueno, pues si es así, que no sé si necesariamente es así, le viene a decir. Ten en cuenta que aún hay un libertador. Hay alguien que te va a rescatar. Y esa es la enseñanza que debemos tener bien clara en nuestras mentes. Tenemos un mediador que ha pagado el precio de nuestro rescate. Y tal y como dice Eliú, ¿qué prueba mayor que esta necesitas para tener bien claro que Dios está contigo en medio de tu sufrimiento? Jesucristo es nuestro mediador. Ya yendo al Nuevo Testamento, Él pagó nuestro rescate, Él nos libró de la prisión de nuestro pecado, Él renovó nuestras fuerzas, Él restauró nuestro alma, Él ha hecho posible que Dios nos declare inocentes, que seamos justos ante sus ojos, que no nos trate como enemigos. ¿Estás sufriendo? ¿Te sientes solo, abandonado, desamparado, abrumado? ¿Te da la sensación de que Dios te ha dado la espalda? Pues si es así, solo puedo decirte, vuelve al Evangelio. Vuelve al Evangelio. Contempla el pago por tu rescate para que entiendas que Dios nunca te abandonará. Si Dios no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Mira las manos y los pies de Cristo Jesús. Recuerda lo que pagó, su muerte y su resurrección, para que tú seas adoptado y parte de la familia de Dios. El precio fue un precio altísimo. ¿Cómo crees que Dios va a desperdiciar ese precio? Si pagó ese precio para que estemos siempre con Él. ¿Qué mayor prueba necesitas que la muerte y la resurrección de Jesucristo para estar seguro de que Dios está siempre contigo? No veo mejor forma de terminar que como Eliú lo hace en los versículos 31 a 33. Ponga atención. Job, escúchame. Calla y déjame hablar. Si algo tienes que decir, respóndeme, habla, porque deseo justificarte. Si no, escúchame. Calla y te enseñaré sabiduría. En otras palabras, escúchame, Job, porque lo que te estoy diciendo es extremadamente importante. Y lo mismo os digo a vosotros, prestad atención a mis palabras. No tenéis razón para sentiros abandonados en medio del sufrimiento. No tenéis razón para pensar que Dios os ha dado la espalda, porque tenemos dos pruebas definitivas que confirman que siempre estará con nosotros. Y la primera es su instrucción, y la segunda que vimos es su redención. O sea, cuando sufres, vuelve a la palabra de Dios, donde Dios te instruye que no te ha dejado. Y al Evangelio, donde Dios te recuerda el precio que tuvo que pagar para nunca más dejarte. Así que solo puedo terminar con una frase de Tim Keller que resume muy bien todo esto y viene a decir: el sufrimiento será intolerable si no estamos seguros de que Dios está con nosotros y es por nosotros. El sufrimiento será intolerable si no estamos seguros de que Dios está con nosotros y es por nosotros. Oremos. Padre, gracias por tu presencia con nosotros en todo tiempo. Pero es verdad que dudamos y que a veces no vivimos en base a esa realidad. Pero qué mayor garantía que pensar en el Evangelio para confiar en que siempre estarás con nosotros. Señor, ayúdanos a
a pensar en estas verdades y que sean anclas en nuestras vidas que nos permitan responder con gozo a las pruebas y aceptar los sufrimientos que tú has enviado a nuestras vidas. Señor, confiamos en ti y te damos gracias por el rescate que tenemos. En tu santo nombre. Amén. Amén.